Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Estamos listos para alabarle, amén. Puesto en pie, vamos a dirigirnos a Él para que Él sea honrado y a través de la palabra de Dios podamos ser alimentados esta tarde, amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias por tu grandeza. Gracias, Señor, porque nos permites llegar a tu casa nuevamente. Queremos, Señor, darte la alabanza a ti en esta hora, Señor. Limpia nuestro corazón de lo que no te glorifica a ti, Señor, y que podamos darte la alabanza que tú te mereces, Señor. Ahora, Señor, que también prepares nuestro corazón para recibir tu palabra en esta tarde. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios cantando estas alabanzas que hemos preparado. Dice la primera alabanza: Él es grande, ¿verdad? Grande es nuestro Dios y grandes son sus obras. Postrarte ante él.
Bienvenidos hermanos y hermanas a la casa del Señor, a un domingo especial, no solo un domingo regular. Hoy vamos a estar celebrando a 4 jóvenes tomando el paso de obediencia, bajando a las aguas, ser bautizados. Amén. Amén. Los anuncios para la semana. Jóvenes, este viernes iremos a jugar boliche en Domingo Bowling a las 7 p.m. Si necesitan un ride o algo así, díganos y nosotros le damos un ride. Mujeres, este sábado, el sábado en la mañana tendrán su reunión de mujeres en la casa del pastor. Y un evento nuevo para los jóvenes sería este sábado a las 6 de la tarde. Es una organización de jóvenes de iglesias que se van a reunir del valle de ahí. Vamos a estar juntos a hablar de la palabra y va a haber juegos, eventos y cosas así. Y si necesitan un ride también, díganos para que vayan. We try to encourage y'all to go, y porque va a ser divertido y pues qué manera de estar con otros creyentes, ¿verdad? en nuestra sociedad. Esos son los anuncios de la semana. Gracias. Puesto nuevamente en pie, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Él ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Por eso le alabamos y queremos adorarle, ¿verdad? Por eso Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Amén. Vamos a adorar a ese Dios. Si estás sediento, ven a la fuente que no acabará. Bebe del agua que te saciará. Trae tu pecado, Él te perdona. Ven a la mesa y Él te llenará. Lo que buscabas, Él lo encontrará. Dios al mundo te ha dado a su Hijo.
pecado grande ni chico para nuestro Dios. Todos son iguales ante los ojos de Él. Todos somos pecadores. Nos reconcilia. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con este canto que también nos enseña que en medio de las batallas, en medio de las dificultades, Él pelea por nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a honrarlo cantándolo. Por nosotros, amén. Seguimos alabando a nuestro Dios.
fue puesto sobre él. Gracias, Señor, por esa hermosa cruz. Siempre estaremos agradecidos aquí por la eternidad, Padre, porque a través de la obra expiatoria y redentora de tu Hijo Jesucristo nos has salvado por la eternidad. Gracias, Señor, no tenemos con qué agradecerte, pero aquí estamos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es vuestro culto racional. Gracias porque eres bueno en gran manera.
en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda, muy buenas tardes, un placer, una bendición que estemos reunidos en la casa del Señor. El día de hoy es el día que Dios santificó, que Dios apartó para que la iglesia de Cristo, bueno, en primer lugar su pueblo, ¿verdad? Pero ahora la iglesia de Cristo se reúna a alabarle. Y hoy es un día de gozo y de alegría, porque 4 almas, 4 seres que salvó Jesucristo a través de su obra en la cruz del Calvario, van a dar testimonio a la iglesia de Cristo que han nacido de nuevo. Y sabe que mi corazón se goza más, porque una de las visiones de Bethesda, la misión de Bethesda es ganar almas para Cristo. Para eso está la iglesia en la tierra, eso es la misión. Pero la visión de la iglesia llamada Bethesda, que Dios nos llamó a plantar hace aproximadamente casi 10 años, era ganar juventud para Cristo. Y son 4 jóvenes que hoy, el día de hoy, van a dar ese paso de fe. ¿Y sabe por qué mi corazón se goza más? Porque Pablo instruyó a Timoteo que buscara gente idónea para que se les enseñara y ellos enseñen a otros. El Espíritu Santo, sin lugar a dudas, hace la obra, pero a través de ti y a través de mí. Y empecé a buscar gente idónea, a ganar para Cristo, y Rolando llegó a los pies de Cristo. Su esposa orando por ellos, y sus hijas han llegado a los pies de Cristo. Una de ellas casada, bautizada, y 2 de ellas hoy van a dar testimonio en su fe que han nacido de nuevo, porque un día quieren estar donde ahora se encuentra nuestra amada Yadira. Pero también es interesante que ganamos a Juan Pablo para Cristo, este joven, y 2 jóvenes que el día de hoy vamos a bautizar. Yo no les di el evangelio de Cristo, pastor. Y eso me goza, porque Dios me mandó a instruir a otros que lleven el mensaje de Cristo. Y Víctor, que está aquí, amigo de Juan Pablo, lo arrebató de las tinieblas a la luz, al igual a Jackie. Entonces vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por lo que está haciendo en su iglesia llamada Bethesda, para su gloria y su honra. Entonces el día de hoy nos vamos a gozar. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al libro de los Hechos, este hermoso libro que narra la historia del nacimiento de la iglesia, cómo arranca la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 1 al 11. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la santa palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Expresa la palabra de Dios de esta manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Padre, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es como una espada, Padre, de doble filo. Gracias, Señor, porque has tenido bien en hablarnos, en instruirnos, en guiarnos en dónde te deleitas tú, cuál es tu voluntad. Ahora te pido, Señor, nos ayudes a hacerla, a cumplir con denuedo, con amor, así como Jesucristo se entregó por amor a nosotros.
así entregarnos nosotros a ti, a cumplir la misión que nos has puesto aquí en la tierra, ganar uno más para Cristo. A ti sea la gloria, porque hay una batalla, Padre, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y tu iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo. Gracias por esa bendición y esa responsabilidad. Prepara nuestros oídos espirituales, Espíritu Santo, para que tu palabra siga dando su fruto al 30, al 60 y al 100%. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Qué bendición sería, escúcheme bien lo que le voy a decir, qué bendición sería poder volver a ver a ciertas personas que ya se nos adelantaron al camino. O sea, que son hijas de Dios, que ya están en la nueva Jerusalén, que ya están en el tercer cielo, en el paraíso, como Jesucristo le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay gente que amamos y ya se fueron. Qué bendición sería poderles volver a dar un abrazo, escuchar su voz, decirle te amo, te quiero, qué sé yo, aquellos seres amados que ya están en la presencia del Señor, que pusieron su fe en la persona y en la obra de Jesucristo y ya están allá. Pues déjeme decirle que el texto bíblico en el Nuevo Testamento nos narra que algunos tuvieron esa bendición, ese privilegio. Por ejemplo, todos conocemos la historia de Lázaro, el amigo de Dios que enfermó. En un momento enfermó y estaba de muerte. Y cuando Jesucristo se mueve de una aldea a otra aldea, Lázaro ya había muerto. Y Marta le reclama, dice, si no hubiera estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Tranquila, Marta, él va a resucitar. Yo sé que va a resucitar en el momento de la resurrección, pero ahorita ya duerme, está muerto. Tranquila, Marta, le dice Jesucristo. Y nosotros conocemos la historia, cómo Jesucristo se para delante de la tumba de Lázaro, que dice la palabra que ya hedía, o sea, ya olía mal, porque ya tenía días de muerto, ya estaba en la tumba y una piedra lo ocultaba para que ese olor no saliera de ahí. El cuerpo de Lázaro ya se estaba descomponiendo, mas sin embargo para Dios no hay cosa imposible. Jesucristo con esa autoridad se para y dice, Lázaro sale, y Lázaro se sale quitando las vendas. Imagínense qué bendición y qué privilegio para Marta y María poder abrazar a su hermano. Pues déjeme decirle que esta experiencia también la tuvieron los discípulos. Nosotros conocemos la historia de Jesucristo, cómo a los 33 años es llevado a la cruz del Calvario, le dan muerte, se aseguran con una flecha, con una lanza que él ya había muerto y es puesto en una tumba. Y los discípulos tienen el privilegio de ver a Jesucristo resucitado en gloria. No solo los discípulos, sino muchas personas. Y narra la palabra de Dios que por 40 días. Pero Jesucristo resucitó por la gloria de Dios Padre, lo que nos cuenta y nos dice la epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 4, que a quien levantó a Jesucristo de los muertos fue la gloria de Dios Padre, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Lo que está diciendo ese versículo es que así que el poder, la gloria del Padre, su supremacía, su soberanía, ese poder levantó a Jesucristo de los muertos. Para ti, para mí, está ese poder, la gloria de Dios Padre. ¿Sabes para qué? Para que andemos en nueva vida. O sea, la Divina Trinidad está en tu vida para que tú y yo nos santifiquemos y avancemos a la imagen del varón perfecto que es en Cristo Jesús. O sea, la misma gloria de Dios Padre. Pero el punto que nos acontece el día de hoy, que Jesucristo fue resucitado por la gloria de Dios Padre. Y los discípulos tuvieron la bendición, el privilegio de volver a ver al Maestro de Nazaret, aquel que nos instruía. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que por 40 días Jesucristo anduvo en la tierra resucitado con ellos y tuvieron ese privilegio. ¿Sabe qué? ¿Sabe que el texto bíblico nos enseña que aún se sentó a comer con sus discípulos? Y les dijo Jesucristo, tengo hambre, ¿tienen algo de comer? Y dice la palabra de Dios que le ofrecieron pescado y un panal de miel. Y el Maestro comió con ellos. Qué bendición, es lo que nos narra el libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios en los versículos 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 3.
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. 3 cosas interesantes en estos primeros 3 versículos. Número 1, el libro de los Hechos simplemente es la continuación del Evangelio de Lucas, escrito por el mismo autor, el doctor Lucas. Su evangelio lleva su nombre, es Lucas quien escribe el Evangelio de Lucas, y es la continuación, el libro de los Hechos, que abarca 30 años después de la ascensión de Jesucristo, y nos empieza a narrar el establecimiento de la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo en la tierra. Interesante, porque antes de eso era un misterio la iglesia, menciona el apóstol Pablo. Entonces el libro de los Hechos, esta carta maravillosa, nos empieza a narrar cómo empieza la iglesia de Cristo. Gócese, porque usted es parte de la iglesia de Cristo. Cristo no viene por una familia, Cristo viene por su iglesia, la cual fue comprada con la santa muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces nos empieza a narrar cómo se establece la iglesia primitiva, cómo se predica en todo el mundo el evangelio, el mundo contextualizando, yéndonos a la época, al espacio de aquel tiempo, ¿verdad? Donde todos los caminos llevaban a Roma. Entonces se empieza a predicar. ¿Y sabe quiénes eran los hombres que Dios escoge? Hombres comunes como ustedes y como yo, tan débiles como ustedes y como yo. Pero ellos aprendieron que el poder de Cristo se perfecciona en su debilidad, y empiezan a establecer bajo un humo de oscuridad, bajo el imperio de las tinieblas trabajando, pero no pudieron detener al imperio de la luz. Porque Jesucristo les dijo a sus discípulos: las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Esa es la promesa de Dios. Por lo tanto, usted esfuércese y sea valiente, porque Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, para que gane uno más para Cristo. Y así estos hombres comunes empiezan a predicar, empiezan a trastornar al mundo. Ay, pastor, esa palabra trastorno está en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6. Los que trastornan al mundo. Sabe que cuando graduó del seminario teníamos que escoger un versículo de lema y una frase, y mi generación dice: los que trastornan al mundo. O sea, ahí me mandaron a trastornar al mundo, pero no hallándoles trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. No se quedaban en paz. Ellos sabían en quién habían creído. Empezaron a trastornar al mundo. Imagínense, ahorita vamos a ver lo que vieron ellos a Jesucristo resucitado y lo que les pasó. Ya nada los detuvo. Entonces el primer punto que encontramos, la primera cosa interesante que encontramos aquí es el establecimiento de la iglesia primitiva. Segunda cosa interesante en estos primeros versículos, que la carta de los Hechos y el Evangelio de Lucas van escritos a la misma persona, a Teófilo, excelentísimo Teófilo. Escribe el doctor Lucas. Dice en el Evangelio, dice: muchos han querido poner ya estas cosas en orden, pero yo he buscado, investigado diligentemente para que vean que estas cosas son verdad, son ciertísimas. Y aquí en el libro de los Hechos vemos, en el primer tratado, Teófilo, se está hablando del Evangelio de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Teófilo significa, fíjense lo que significa Teófilo, qué bonito: el amado por Dios. Wow. El nombre tal vez no está muy bonito, ¿verdad? Hey, Teófilo. En la escuela, ¿no? Teófilo, presente ahí. Pero el significado está muy bonito. Teófilo, el amado por Dios. Era un gentil que se convirtió al cristianismo, de nacionalidad romana, el jefe del doctor Lucas, que le ayudó a financiar su libro. Interesante, ¿verdad? Es por eso que Lucas, en agradecimiento, que le ayuda a financiar el santo evangelio, que es la verdad de Dios, que es el poder de Dios, le dice: oh, excelentísimo Teófilo, mira estas cosas. En el primer tratado hablé acerca de la vida de Jesucristo, pero ahora vamos a ver lo que habla el libro de los Hechos, el establecimiento de la iglesia. Habla, el punto de la resurrección lo toca rapidito, y va a tocar
lo que es el Evangelio, que Jesucristo se presentó vivo en la resurrección, con muchas pruebas que no se pueden refutar. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Nuestra palabra, o sea. ¿Sabe que yo siento una tristeza, un celo, cuando hay gente que teniendo la fe verdadera, habiendo empezado bien, se empiezan a desviar? No soy legalista, yo amo al pecador porque Dios lo ama y quiere que venga el arrepentimiento. Pero gente que ya ha caminado en el Evangelio y empieza a poner cosas que no son de la palabra de Dios, ahí sí me da tristeza. Usted me puede ver sonreír, pero si alguien que está cerca de mí empieza a poner su fe en otras cosas y me empieza, yo sí le voy a decir con amor, no, eso no. Todo lo que es verdadero, en esto pensar, que es la palabra de Dios. Aun si un ángel del cielo nos predicara otro evangelio, se ha llamado, usted lo sabe, anatema. Nosotros tenemos que ser firmes y radicales en la palabra de Dios, no legalistas, mis hermanos, pero sí firmes. La palabra de Dios no se negocia. No hay negocio con la palabra de Dios. Entonces hay pruebas que nuestra palabra es viva, es eficaz, que Jesucristo iba a venir, iba a resucitar y resucitó, y por 40 días anduvo, y esas pruebas no se pueden refutar. ¿Y sabe a qué vino Jesucristo? A hablar del reino de Dios. Todavía no había acabado su propósito por el cual vino a la tierra. Tenía que seguir predicándole a sus discípulos por el del reino de Dios. Ese es el tercer punto. Por lo tanto, estos primeros versículos que nosotros tenemos aquí de Hechos nos sirven de un puente entre Lucas y Hechos. Evangelio de Hechos, estos primeros versículos es el puente para entrar totalmente al libro de los Hechos. Tercer cosa interesante que vemos y aprendemos aquí. Por lo tanto, el primer punto que el día de hoy estamos viendo, primer punto, el libro de Hechos nos narra el nacimiento de la iglesia de Dios. La amada de Cristo, la esposa de Cristo. Eso es el libro de los Hechos. Cuando ustedes les pregunten, o sea, la historia de la iglesia a la cual usted pertenece, que es la iglesia viva, la iglesia que Jesucristo compró con su sacrificio expiatorio, usted va a encontrar esa historia en el libro de los Hechos. Primera parte, guiada por el siervo de Dios llamado Pedro. Segunda parte, guiada por el siervo de Dios llamado Saulo de Tarso, que más adelante se le pone Pablo. Entonces, ese es nuestro primer punto, nos narra el inicio de la iglesia primitiva. Versículos 4 al 5, dice la palabra de Dios: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesucristo le dice: hey, Andrés, Pedro, Jacobo, Juan, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Stay en Jerusalén. Aquí los jóvenes que hablan puro inglés, quédense en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, qué hermosa eres, la nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, donde ya no va a haber más dolor ni más tristeza. Pero mientras Jerusalén, que Jesucristo se paró y le dijo a la gran Jerusalén, la santa ciudad que Dios escogió, y Jesucristo le dice: oh Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, que matas a los que son enviados, ¿cuántas veces te quise cobijar como se cobijan los hijos y la gallina cobija sus polluelos? Mateo 23:37. Pero Jesucristo dice: no se vayan de Jerusalén. Pero Jesucristo hablándole a la ciudad, a su población que vivía ahí: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos
debajo de las alas, y dice Dios, y no quisiste. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces nos portamos así con Dios Padre? ¿Verdad? Que nos dio la autoridad y la potestad de ser llamados sus hijos. ¿Y cuántas veces el Padre quiere abrazarnos, cobijarnos, como quiso hacer con su gran Jerusalén? Mas sin embargo, Dios no es hijo de hombre para que miente y se arrepienta. En Jerusalén se iba a cumplir una promesa. Y le dice Jesucristo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, porque ahí va a descender la promesa de las cuales yo le hablé. Ahí va a llegar el Santo Espíritu. ¿Se ha dado cuenta la bendición que nosotros tenemos? El Espíritu descendía a la tierra, pero no como en el Antiguo Testamento, que venía, cumplía su función con Sansón, David, y se iba. Le dice, no, ahora va a venir a morar en ti, vas a ser bautizado. La tercera persona de la Divina Trinidad. ¿Usted se ha puesto a pensar la majestad de Dios, un Dios en tres personas? Dice, no se vayan de ahí, porque ahí va a llegar aquel del cual yo les hablé. ¿Te acuerdas, Andrés, que te conté que era necesario que yo me fuera? Y voy a prepararles moradas en la casa de mi Padre, porque muchas moradas hay allá. Pero no los voy a dejar solos, vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, que les va a recordar todo, les va a enseñar. Y Jesucristo les dice, no se vayan de Jerusalén, porque ahí llegará el Espíritu Santo, el Paracletos, aquel que nos sostiene en la tribulación. El Paracletos, aquel que es nuestra muletilla, el que nos ayuda cuando tú no puedes seguir más. Ese es en griego el Espíritu Santo, el Paracletos. Vendrá en la gran Jerusalén. Ese es el Dios, el que nos ama. Es necesario, mis queridos hermanos, segundo punto, es necesario estar atentos a las indicaciones de Dios. Jesucristo, imagínense, ya había estado 3 años de ministerio y resucitó y tuvo que darle más instrucciones y que los discípulos pusieran atención. Si Dios nos dijo que nos quedemos en Jerusalén, nos quedamos en Jerusalén. Es necesario escuchar las indicaciones de Dios. Si no, pregúntele a Moisés, Señor, si tú vas a ir conmigo, déjame salir, si no, ni me dejes salir. Es necesario estar atento a las indicaciones de Dios. El versículo número 5 hace una comparación, Jesucristo, del bautismo de Juan el Bautista con el bautismo que va a llevar el Espíritu Santo. Dice, ciertamente Juan bautizaba con agua, pero el Espíritu Santo vendrá y los bautizará. Para poder entender la obra maravillosa del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, el primer punto es que cuando tú, a través de tu humillación delante del Padre, aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, donde es una decisión personal, el Espíritu Santo viene a ti, te bautiza, o sea, te coloca en el cuerpo de Cristo, en la iglesia universal. ¡Qué bendición! Pasas a ser parte de la familia de Dios. Esa es la obra del bautismo. Pasan 30 y tantas cosas doctrinales que no les voy a predicar todos el día de hoy, porque cuando llevo 50 minutos luego Edgar ya me está viendo. Sí, ya. Pasan tantas cosas espirituales y maravillosas. Empiezas tu vida cristiana. Naces de nuevo, lo que le dice a Jesucristo a Nicodemo, de cierto, te digo que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo, Señor? Entra al vientre de mi mamá. Bebé de nuevo. No, espiritualmente tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Iba a arrancar ahí la iglesia de Cristo. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, tenían que esperar y ser bautizados para que empezara la adopción de hijos de Dios. Qué maravilloso. Y la gente prendiendo ahí lavadoras, comprando pulseras, pensando que eso es lo que le trae la buena vibra, que lo va a cuidar. Cuidado, pura herejía.
¿Y eso, la pulsera qué es? Le pregunto a alguien. No, pues, no, que ahí te la cura, la compras, pero la moda, que quién sabe qué y qué. Cuidado. La bendición que tenemos es rendir nuestra vida a Dios y que venga el Espíritu Santo y nos bautice. La promesa que Dios Jesucristo le da a la iglesia, a sus discípulos: quédense en Jerusalén, porque ciertamente, dice la palabra de Dios, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que nunca se te olvide que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Él mora en ti. Hay pastores que a veces no lo siento. La vida cristiana no es de sentimientos, la vida cristiana es de convicciones. Y búscalo de todo corazón, con una mente renovada en sacrificio vivo, y verás si el Espíritu Santo no obra en tu vida. A veces se nos olvida que es el ministerio y la obra del Espíritu Santo en el momento de la gracia de Cristo. Versículos números 6 y 7, dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? 7, y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Déjeme decirle que el ser humano por naturaleza, así nos hizo Dios, por naturaleza tú y yo somos curiosos. Por eso hay frases que el ser humano en su conocimiento, en su inteligencia práctica, ha buscado frases. La curiosidad mató al gato. O sea, porque el ser humano por naturaleza es curioso. No es que tú le tienes que enseñar a ser curioso, o pones ahí una aplicación en su vida y le dices o vas a ser curioso. El ser humano por naturaleza es curioso. A veces queremos meter las narices donde no nos toca, y por eso dice: la curiosidad mató al gato. Ten cuidado. El ser humano por naturaleza es un ser razonable. Razonamos. Por naturaleza somos intuitivos, o sea, y eso nos lleva, ¿sabe a qué nos lleva eso? A preguntar. A decir: wow, empezamos a ver, nos da curiosidad. O sea, está pasando allá, regrésate. No, ¿a qué te regresas? Ni te toca ir a ver, y por andar allá te va a tocar algo. Papá, mira la ambulancia, sígalo a ver qué pasó. Tranquilas, vamos. ¿Verdad? Somos curiosos, somos razonables, intuitivos. ¿Qué va a pasar? Eso nos lleva a preguntar. ¿Es malo? Pues no es malo, siempre y cuando analices y razones lo que vas a preguntar. Y más a Dios. ¿Recuerdan a Job? Preguntándole a Dios. Dice: ahora tú me vas a contestar a mí. Dios con Job: ¿dónde estabas tú cuando yo puse todo en orden? Por naturaleza. ¿Y sabe qué? Cuando su hijo le pregunte, tome el tiempo. Somos una generación diferente nuestros hijos. Tal vez tú no recuerdas muchas pláticas con papá y mamá. Fueron una generación diferente. Pero es bueno que tomes tiempo a veces con tus hijos cuando pregunten, así como hacía Jesús de Nazaret con sus discípulos. Papá, ¿sí es verdad que venimos del chango? Usted dígale: no, mijo, aunque tú veas que uno se parecen, pero no. No, nosotros venimos de la mano poderosa de Dios. Y hay veces que le va a decir al hijo: mi hijo, ahorita no te toca saber eso, espérate. Hay cosas que los hijos, pues no es el momento que sepan, como vamos a ver en esta historia. Entonces nos lleva a nuestro tercer punto. Siempre analice cuando esté delante del altar de Dios, como dice Eclesiastés. Tus palabras, ten cuidado, sean pocas, porque Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Cuando prometas algo a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Dios no se complace en los insensatos. O sea, cuando tú vayas a preguntarle algo a Dios, nuestro tercer punto, analiza: ¿es necesario preguntarle a Dios eso? Como vemos en esta historia que hicieron los discípulos.
Unánimes le preguntaron, si usted ve aquí en el texto bíblico, entonces los que se habían reunido le preguntaron, o sea, unánimes le iban a lanzar una pregunta al Señor. Punto 3, ¿es necesario preguntarle a Dios? ¿Es algo necesario que tú tienes que preguntarle a Dios? Como vemos en la historia de los discípulos, vemos que le preguntan a Dios, hey, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Una pregunta unánime, veamos el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Lo primero que vemos es que unánimes se pusieron de acuerdo. Y si usted va al griego original, habla lo mismo, que unánimes ellos le lanzaron esta pregunta. Es que en todos ellos estaba eso en su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, en su mente, en su espíritu. El reino, que si Dios Jesucristo iba a establecer el reino de Israel en ese tiempo, en esa generación, en esa época, en ese espacio de la nación de Israel. En ellos estaba ese sentir. Ya se daban cuenta que el maestro se les iba a ir. Hey, hay que preguntarle si se va o se queda. ¿Cuáles son sus planes? La explicación sencilla a esta pregunta, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Una de las explicaciones sencillas es que los discípulos en su mente, en su corazón, tenían y querían un reinado político, un reinado terrenal. Un reinado donde Jesucristo sometiera al imperio romano y empezara a gobernar él con su nación Israel y sus discípulos, él como rey. El rey, como fue el rey Salomón, o ese varón de guerra que Dios estuvo con él y después de haber servido a su generación entregó el espíritu, el rey David. Ellos esperaban eso. Ten cuidado en lo que hay en tu mente, en tu corazón. Ve lo que hay en los planes de Dios. Veamos la palabra y sobre eso hay que preguntarle a Dios. Pero no lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Tengamos cuidado. Eso es lo que ellos querían. Vas a establecer tu reinado aquí en este tiempo en Israel. Imagínense en dónde estaba la mente de los discípulos. ¿Dónde está nuestra mente? ¿En el reino de Dios o en un reino terrenal? O sea, ellos en vez de estar pensando lo que el maestro les enseñó en 3 años de ministerio, bienaventurados los que sufren por causa de mí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te digo que vas a perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Tienes que predicar el evangelio. Era un reino espiritual. Mas los discípulos estaban enfocados en un área terrenal. Imagínense, a ellos se les estaba olvidando lo que Jesucristo les había enseñado acerca del reino espiritual. Y ellos enfocados en un reino terrenal. ¿Dónde está nuestro enfoque? Que muchas veces Dios nos tiene que aterrizar, como dice Pedro, que tú y yo aquí somos peregrinos. Nunca se te olvide eso. Como dice Santiago, que la vida es como una neblina que en la mañana está y en la tarde se desvaneció. Que no se te olvide eso. Pastor, entonces ¿qué hago? Esfuérzate en el reino terrenal, pero buscando siempre primeramente el reino de Dios, no como los discípulos que estaban enfocados en ese momento, en vez de que su mente ya arrancara y dijo, vamos a empezar el reino espiritual del Señor. Hey, ¿vas a establecer el reino? O sea, ¿le vas a dar en la torre a los romanos? Y vamos a reinar. Eso es la respuesta a la pregunta que estaban haciendo los discípulos, un reino político, un reino terrenal. Y fíjense lo que Jesucristo les contesta y les dijo. Lo primero que vamos a ver aquí, cómo el maestro les va a contestar. Es interesante que no es un no acerca del reino de Dios. Es un no acerca de que les dice, no les toca saber a ustedes. Wow. ¿Le ha pasado? Que usted pregunte y dice, no, pero no es your business, no te toca saber. Así le estaba diciendo Jesucristo a los discípulos, no es your business, no te toca saber. No les dice un no acerca del reino de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no les dice un no acerca del reino? Mis hermanos, es que en la escatología, o sea, la rama de la teología que estudia los tiempos proféticos, lo que está allá adelante, lo que nos viene hacia adelante, es que Jesucristo sí va a establecer un reino político, un reino terrenal.
Recordemos que Jesucristo viene según la carne del linaje de David. Y a David se le dio la promesa que su reinado no iba a tener fin, que no le iba a faltar varón sobre su trono. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Y sabe quién va a cumplir esa promesa? Jesucristo. No le dice, no, nunca voy a establecer mi reino. No entra en ese punto. Porque Él un día va a venir con su santa iglesia a establecer. Y se va a sentar sobre el trono de David, su padre. Sino que Jesús lo que dice, más que nada Jesús lo que les contesta, hey, todo tiene su tiempo. ¿Ustedes ya lo saben? Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Cada día va a traer su propio afán. Ellos ya preocupados por el reino político. Jesucristo lo que les va a decir, sea administrador de lo que tienes ahora. Sea administrador de la época que te tocó vivir. Sea administrador de lo que se ha puesto en tus manos, y se lo va a decir más adelante. Pero en amor y en humildad y sabiduría, lo que caracterizó siempre a Jesucristo, les va a decir que no les toca saber a ellos. Esto nos lleva a nuestro punto número 4, lo que los discípulos no supieron hacer. Que Dios nos dé la sabiduría, escúcheme bien, que Dios nos dé la sabiduría. ¿Cuántos buscamos sabiduría? Que Dios nos dé la sabiduría de discernir los tiempos. Wow, pastor. Imagínese 3 años con el maestro y aprendiendo todo lo que aprendió el maestro, no supieron discernir los tiempos. Ya llevamos, ¿cuántos años llevamos? 2022 años y no ha llegado el reino terrenal de Jesucristo. Y mis queridos hermanos en Cristo, como Jacobo, como Pedro, como Andrés, preguntando que si en ese momento iba a establecer su reino, no estaban discerniendo los tiempos. Tú y yo necesitamos sabiduría para todo y sobre todo para el área espiritual. Que Dios nos dé la sabiduría de discernir los tiempos. Porque les dice Jesucristo, hey, a ustedes no les toca saber los tiempos ni los sazones. Los sazones cuando ya se va consumando. O sea, a ti no te toca, Pedro, saber eso. O sea, a ti no te toca saber cuál es el reloj de Dios, cómo va el reloj de Dios. Él sabe en su sola potestad, Él sabe en su potestad, en su autoridad, en su soberanía, cuándo el reloj de Dios va a marcar que Jesucristo establezca su reino milenial. Wow, interesante cómo contesta Jesucristo. Versículo número 7, lo vemos claramente, dice, no, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿A qué hora? ¿Qué mes? ¿Qué año? No les toca saber. Wow. ¿Qué le hemos preguntado a nosotros a Dios y decirle, Señor, no te toca saber eso? Tú haz la chamba que te toca hacer el día de hoy. Para mi gloria, para mi alabanza. Por eso te formé. Pero los tiempos y los sazones, de eso no te toca saber el tiempo. El reloj lo tiene Dios en su potestad, en su soberanía y en su sabiduría que no se equivoca. Versículo número 8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, dice Jesucristo, ok, vamos al punto que nos interesa. Pero recibiréis poder. Vamos a olvidarnos de la pregunta que me hicieron, ya les contesté. Vamos al punto que nos interesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, les está diciendo, a tu época, a tu generación les va a tocar algo especial. Debes de tener contentamiento, debes de estar conforme en lo que te va a tocar vivir. Andrés, Pedro, Juan, vas a recibir poder. El poder que el Hijo de Dios recibe es el poder del Espíritu Santo, mi querido hermano. Pero eso no nos quita nuestra responsabilidad. Porque muchos dicen, pues el Espíritu Santo lo va a hacer, no, pues el Espíritu Santo a esto, el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo viene a ti y te da poder para que tú y yo cumplamos con nuestra responsabilidad. Interesante. Porque el día de hoy hay una teología,
y una teología negligente, pensando que ya Dios tiene contados los que han sido salvos. Dios ya lo sabe por su atributo de la omnisciencia, pero tú y yo no lo sabemos. Tú y yo estamos aquí para predicar el evangelio. Hay una teología negligente que dice, no, pues es que el Espíritu Santo lo va a hacer. Sí, pero a través de ti. O sea, es verdad que el Espíritu Santo viene, convence de pecado, de justicia y de juicio, pecado, justicia y juicio, pero a ti te da poder para que con denuedo les hables de la palabra de Dios. Es interesante, pero hay una teología, no, pues ¿qué es el Espíritu Santo? Claro que sí, pero a través de cada uno de nosotros, para ser testigos, para hablar del poder y la grandeza de Dios. Si no, recordemos a Sansón aún en el Antiguo Testamento, que hay una diferencia, o sea, ya se los acabo de decir. Dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces, que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, Sansón tenía una fuerza increíble para ir a guerra. ¿Usted quién cree que le daba la fuerza al rey David? El Espíritu Santo. Pero no, ellos se quedaban, no, pues es que, no, hay una responsabilidad humana. La más clara la acabamos de ver en Moisés, no quería, ay Señor, Jonás no quería. Pero dice, el evangelio se va a llevar a través de ti a Nínive, Jonás. Y Jonás bien enojado, porque al final a regañadientes obedeció, fue a Nínive y Nínive se arrepintió. Y se sentía tan justo que pensaba que los de Nínive no merecían la gracia de Cristo. Entonces hay una teología negligente que, pues que el Espíritu, sí, yo lo sé y mora en mí. Pero vemos a través de la historia que Dios utiliza al ser humano para llevar a cabo su obra. Por eso le está diciendo a los discípulos, quédense aquí, porque el Espíritu Santo les va a dar el poder y la fuerza para que cumplas con tu responsabilidad, Pedro, porque sobre ti edificaré mi iglesia. Y tienes que ir adelante. Por eso le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Porque hay una responsabilidad humana. Entonces el punto interesante que vemos aquí, que cuando dice que va a venir el Espíritu Santo y nos va a dar poder, el poder no es principalmente para sanar enfermos, ¿verdad? Que andan haciendo campañas, campañas de sanidad, y se levantó. O sea, no veo yo aquí en la Escritura que el poder es principalmente para eso, o para estar mandando a la naturaleza. Yo declaro que la naturaleza se va a detener y la naturaleza pasa y arrasa. Y queda en evidencia ese hombre que estaba declarando cosas que no son bíblicas. El poder que yo veo aquí no es esencialmente para echar fuera demonios, aunque en Cristo y en el poder del Espíritu Santo hay esa autoridad, pero esencialmente el poder que Jesucristo le dice a los discípulos que va a venir sobre ellos no es para eso, es algo secundario. Porque en el nombre de Jesucristo muchas veces, si es la voluntad y la soberanía de Dios, la gente es sanada. Yo lo he visto en mi ministerio y me asombro lo que Dios puede hacer y me gozo, pero siempre descansando en su voluntad. Pero vemos el texto que el poder que se nos ha dado a ti y a mí es para ser testigos. Oh, wow. Andar por el mundo siendo testigos de Jesucristo, diciendo: Jesucristo vivió, murió por tus pecados. Arrepiéntete, porque Él te ama y nadie te va a amar como Él. Y el único camino al Padre es Jesucristo. Ese es el poder que Dios nos dio. Es que pastor, no es fácil predicar el evangelio. Yo lo sé que no es fácil, pero por eso Jesucristo le dijo a Pedro: vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo para que me sean testigos. ¿Y en dónde, Señor? En Jerusalén, en tu casa, en tu vecindario, en tu Judea, en tu estado, en tu país, en Samaria, en cualquier otra nación. Y para que te quede claro, hasta lo último de la tierra. Oh, wow. La gran comisión. Y Jesucristo ascendiendo. Mis hermanos, esta tierra va a pasar. Lo único que va a quedar, lo que hicimos en la gran comisión, la iglesia de Cristo. Por eso Jesucristo dice: despreocúpense del reino milenial. Primero es lo primero.
Con esto vamos a acabar. Versículos 9, 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fueron alzados. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando en el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sabe que Dios todas las cosas las hace con un propósito. Nunca se le olvide eso. Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Cuando formó al ser humano en el huerto del Edén, que el ser humano es la corona de su creación, lo formó para tener una relación con Él, pero sobre todo una comunión con Él. Porque ¿cuántos hay que pueden tener una relación sanguínea pero no tienen una comunión? Dios nos formó para tener una comunión estrecha con Él. Dice la palabra en la carta a la iglesia de Éfeso, para que fuéramos para la alabanza de su gloria. Dios todo lo hace con un propósito. Cuando Jesucristo resucita a Lázaro y le dice: Lázaro, sal de ahí, lo hizo con un propósito. ¿Sabe para qué? El Evangelio de Juan nos dice: para mostrar señales de la grandeza y la divinidad de Jesucristo, para que la gente viera que en verdad el Verbo se encarnó. Lo que Juan expresó, y es que vimos su gloria. O sea, vimos su gloria. Yo estuve ahí cuando Marta y María decían: ese cuerpo ya hiede, ya apesta, se está descomponiendo. Y Jesucristo le dijo: Lázaro, sal. Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, todo lo hace con un propósito. Para que a través de los años se hable de la grandeza, la divinidad de Dios. Como vimos en la carta a los Romanos, cuando Dios Padre resucita a Jesucristo de los muertos, que dice la palabra que Jesucristo resucitó por la gloria de Dios Padre, ¿sabe cuál fue el primer propósito? Vencer a la muerte. Vencer a la muerte. Para que tú y yo miremos en pleno siglo XXII que la muerte no es el final. El propósito principal, que el Padre levantó al Hijo de la tumba y la tumba quedó vacía, es vencer a la muerte. Porque tú y yo, cuando pecamos en el huerto del Edén, porque el pecado de Adán se imputó, se puso en nosotros, Dios en su infinito amor y misericordia, hablando la divina Trinidad, dice: hay que sacarlos del huerto del Edén, para que no extiendan del árbol de la vida y vivan así para siempre. ¿Se da cuenta de la misericordia de Dios? Usted se da cuenta cuando los años empiezan a avanzar, los dolores de este cuerpo, los achaques de este cuerpo, uno se enferma y Dios dice: no quiero que vivan así para siempre, pero van a morir, pero por mi gracia yo los resucitaré. Ese fue el primer propósito por el cual Jesucristo es resucitado. El segundo propósito es para animar a sus discípulos, aquellos discípulos que estaban tristes, cabizbajos, que todo se había acabado, que no había esperanza. ¿Le ha pasado que a veces en su vida espiritual dice: ay, ya no hay? Y un versículo de la palabra lo anima, porque es la voz de Dios. Así llega el maestro y dice: hey, aquí estoy. Aquí estoy. Y vemos en estos últimos versículos que les da las últimas indicaciones. Y después de esto dice la palabra de Dios que ascendió. ¡Wow! ¡Wow! Se fue. ¿Cuándo regresará por su iglesia en las nubes? ¿Cuándo vendrá a establecer el reino? No lo sabemos. Se fue. Y dice la palabra de Dios que los que están ahí reunidos, sus discípulos, se quedaron viendo. Imagínense esa escena sobrenatural y espiritual. Es por eso que a Pedro nadie lo detuvo. Él vio al maestro ascender, él lo vio resucitado. ¿Usted cree que no iba a dar la vida por el santo evangelio? Y se quedaron y estaban tan anonadados, viendo, impactados de lo espiritual, que una nube oculta a Jesucristo
Y si usamos la imaginación, yo creo que movían los ojos para ver dónde iba ascendiendo el maestro. Y cuenta la palabra de Dios que estaban ellos tan entretenidos ahí, que fue necesario que 2 ángeles espirituales, 2 ángeles celestiales bajaran. ¡Hey! ¿Qué están viendo? El que se fue así va a descender. ¿Sabe qué estaban diciendo? Dejen de contemplar a Jesús y vayan a predicar a Jesús. 4º punto. Qué bueno que contemple la cruz. Qué bueno que eres salvo por la cruz de Cristo. Qué bueno que lo estés contemplando. Espero que lo hagas. Que el momento tú veas y proclames la santidad de Dios. ¿Te has puesto a pensar? O sea, que a veces te despiertes y digas: Señor, solo tú eres santo. Solo tú eres, y me amas. Me amas. Es bueno contemplarlo. Como decía el salmista: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Es bueno contemplar a Dios y decir: wow. Pero el ángel le dice: dejen de estar contemplando a Jesús, así va a venir. Ahora hay que hablar de Jesús. 4º y último punto: dejemos de contemplar a Jesús. Hay que ser testigos de Jesús. Hay que ser testigos de Jesús. El día de hoy muchos hablan que ya está llegando el tiempo que Jesucristo venga por su iglesia. Y déjame decirle que de acuerdo a lo que vemos, está llegando el tiempo. Pero algo sí te voy a decir: ni tú ni yo sabemos, ni conocemos los sazones al 100%, solo el Padre. Mientras eso sucede, vive como que si Cristo viene mañana. Vive en santidad como que si Cristo viene mañana por ti. Pero planea y predica a Cristo como que va a tardar otros 1000 años. No pierdas la oportunidad. Padre, gracias por la bendición y el privilegio de estar en tu santuario, y de que el día de hoy 4 almas dirán a la iglesia de Cristo que han nacido de nuevo. 4 almas que fueron bautizadas por el Espíritu Santo. 4 almas que deben de reconocer que sobre ellos vino el poder del Espíritu Santo para que sean testigos. Si el día de hoy tú estás aquí en su santuario, el Espíritu Santo no ha venido sobre ti, como la promesa que Jesucristo dio a sus discípulos. Si estás aquí o nos estás viendo a través de las redes sociales, o nos vas a ver, déjame decirte que solamente eso le acontece a los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Te invito a que vengas a los pies de Cristo. Te invito a que le digas que sea tu Señor y Salvador. Repite ahí en tu mente, en tu corazón, en silencio, esta oración. Y dile: Padre, reconozco tu amor por mí. Que ese amor te llevó a que dieras a tu Hijo en la cruz del Calvario. Es por eso que hoy lo quiero aceptar. Hoy lo quiero aceptar primeramente como mi Señor y también como mi Salvador. Oh Espíritu Santo, ayúdame a vivir una vida que refleje tu santidad y tu grandeza. Gracias. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres bueno. Sigamos orando en reverencia a Dios. Si hay alguien aquí en el santuario, siga orando. Si hay alguien aquí en el santuario que nunca había hecho esa oración y hoy la hizo, voltéame a ver. Hay alguien aquí en el santuario, si hoy hizo esta oración, voltéame a ver. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra expresa que un pecador, cuando se arrepiente o como se arrepintió este siervo, dice tu palabra que hay fiesta en el cielo. Gracias, Señor, porque tú haces tu obra a través de estos siervos inútiles. Y hoy hay fiesta también en el cielo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo.
hasta que cumplan tu propósito, como lo hizo Jesucristo. Y en Cristo Jesús te agradezco todo. Amén. Bueno, así mismo en esa reverencia les voy a leer un versículo de los Salmos, de esos bonitos cantares, ¿verdad? Y guianza para nuestra vida. Si lo leemos, muchas veces toca que casi estamos viendo algo que nos está pasando en la vida y nos hace salir de esa situación, ¿verdad? Nos guía por el buen camino. Entonces, este Salmo 96:8 dice: dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, adorar a Jehová en en la hermosa santidad, teme delante de él toda la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Es que traemos nuestras ofrendas a su casa, ¿verdad? Y podamos así honrarlo. No se confundan, ¿verdad? No estamos comprando nuestra salvación, no estamos pagando para entrar al reino. Es para honrarlo a él, porque realmente Jesucristo ya pagó todo, lo pagó por completo en la cruz. Así vamos a empezar la oración, ¿verdad? Por los diezmos y ofrendas. Padre, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Padre. Te damos gracias por las bendiciones que nos das, Padre. Te damos gracias porque tú eres el que prohíbes toda bendición, salud y protección, Padre. Tú eres el que cuando estamos pasando por necesidades, tú estás ahí con nosotros para hacernos esa carga más fácil, Padre, más ligera. Padre, te pedimos que bendigas a esos a esos hijos tuyos y a esos que van a ofrendar, Padre, que van a sus diezmos, Padre. Te pedimos también que los que no pueden ofrendar en este momento, Padre, los sigas bendiciendo para que en un momento ellos puedan traer y honrarte a ti, Padre. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muy buenas tardes, querida iglesia. El día de hoy, como veníamos avisando y predicando, 4 almas bajan a dar testimonio de que han nacido de nuevo. Siempre recordemos que el bautismo de agua no salva, simplemente da testimonio que ya son hijos de Dios. Entonces el día de hoy voy a invitar a pasar a la más pequeña de la familia Fernández de Lara, Alondra Fernández de Lara. Ven aquí, mija. Todos conocemos que en septiembre 30 del 2011 Bethesda empezó. Bethesda empezó a ganar almas para Cristo. Y Alondrita, siendo una niña, llegó a la iglesia junto con su mamá. Y aprendió a amar a Jesucristo. Y el anhelo del corazón, como cada uno de nosotros, es que un día nos vamos a unir con nuestros seres queridos. Y Alondrita, siguiendo los pasos de su mamá, así como Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo, su mamá fue una imitadora de Jesucristo. Y esa fe, ese legado dejó su mamá. Y el día de hoy vamos a bautizar Alondra. Alondrita. Alondra, el día de hoy, mija, te pregunto, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Amén. Amén. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy es el turno de otro jovencito y me alegra porque en su juventud es un joven alegre, es un joven que sobre todas las cosas debe demostrar ya el gozo que Cristo tiene en su vida. Víctor, te invito a pasar aquí para que des testimonio de tu fe del Maestro de Nazaret. Cuidado. Víctor es un joven originario de Colima, Mazatlán, y ha llegado a la iglesia Bethesda invitado por Juan Pablo, y creció en la religión tradicional. Y no ha sido fácil, ¿verdad, mijo? Seguir los pasos de Cristo. Pero aquí está valientemente dando testimonio que Jesucristo sucedió, ¿verdad? Ponte así. Víctor, te pregunto el día de hoy, Víctor, si tú has aceptado a Jesucristo primeramente como tu Señor y Salvador. Amén. Amén. Yo te bautizo en el poder y la autoridad que Jesucristo me has dado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, buenas tardes. Primero que nada quiero preguntarles, ¿qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión son las instrucciones que fueron dejadas por Jesucristo a sus apóstoles, de ir y enseñar a todas las naciones, y el comienzo de la fe llevada a hechos para cada uno de ellos, y los cristianos existen como el final de un evangelio. Este último mandamiento, dado por Jesús, es de suma importancia, porque se trata de una orden especial, personal y específica para los cristianos de desarrollar una marca de fe en Cristo. Asimismo, como es dicho en Mateo 28, 18 al 20. Y dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así quiero terminar con un ejemplo, como es nuestras vidas al recibir a Cristo, y como nuestro Salvador y ser bautizados. En este ejemplo, quiero usar el ejemplo de la toalla blanca. Cuando una toalla blanca es comprada, es limpia, brillante y sin mancha, igual que nuestras vidas al salir de esa agua. Al pasar el tiempo, esa toalla se opaca y se empieza a ensuciar, igual que nuestras vidas al pasar el día. Después la toalla es metida a lavar y sale limpia y sin mancha como nueva, igual que nuestras vidas al pedir perdón al final del día. Como esa toalla, al lavarla se le quitan las manchas y lo sucio, igual que esa toalla, nuestros pecados son lavados y borrados. Pero hay una diferencia entre esa toalla y nosotros. Nosotros cuidamos de esa toalla y la tiramos al hacerse fea y sin uso. ¿Y a nosotros quién nos cuida? Nos cuida el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que van con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y a diferencia de esa toalla, ellos no nos tiran ni nos abandonan cuando caemos tan bajo. Ellos nos levantan y están caminando en el camino de nosotros en todo instante. Amén. Hermanos, en lo que nos terminamos de acomodar para la siguiente canción, los quiero invitar a que escuchen esta canción como si fuera Jesucristo diciéndoles estas palabras a ustedes. Estas palabras fueron dichas a los apóstoles que quedaron, o sea, ¿verdad? Que vieron a Jesús ascender, y cuando Él les prometió el Espíritu Santo que va a estar con ellos, morará en ellos, y que salgan y hagan discípulos y sean testigos de lo que Dios ha hecho. Solo los invito a que escuchen esta canción y todo lo que escuchen en su diario vivir, ¿verdad? Que pongan atención a lo que consumen, ¿verdad? Entonces, espero que les guste esta canción. Ve mis manos, mira mis pies. Sé que difícil es de creer. Tengo fe, cosas grandes harás. Pero antes de ir, te quiero decir: ve y dile a todo el mundo que muerto estaba y ahora vivo. Tendré que irme, pero volveré. Este adiós no es el fin. Don't forget the things that I taught you. I've conquered death and now hold the keys. Where I go, you will go too someday. But there's much to do here before you leave. Go tell the world about me. I was dead, but now I live. I've got
until then, go tell the world about him. He was dead, but now he lives. He's gotta go now for a little while, but goodbye is not the end. Whoa, go tell them about me. I've gotta go for a little while, but goodbye is not the end. Qué bonita alabanza, y es una verdad, una realidad, que no es un adiós sino un hasta luego, lo que decía Jesucristo. Y en ese amor, en ese gozo, el día de hoy vamos a llamar a Jackie que ha confesado su fe en nuestro Señor Jesucristo y que el día de hoy va a bajar a las aguas. Jackie es otra señorita de Centro Cristiano Bethesda, que llegó aproximadamente 5 años atrás, y después de crecer espiritualmente y conocer su fe en Jesucristo, una compañera de Juan Pablo de estudios, y Juan Pablo compartiendo su fe en high school, Jackie ya graduó de la universidad, pero ahora va a dar testimonio que ella ha nacido de nuevo. Mis hermanos, si seguir a Jesucristo no es fácil. Si usted les preguntara los testimonios a estos jóvenes, Jesucristo dijo: quien no deje padre y madre no es digno de seguirme. Pero no estaba diciendo que no vamos a honrar a nuestros padres. Lo que estaba diciendo, que primero debe de ser Dios. Y aquí están estos jóvenes esforzados y valientes, el día de hoy dando testimonio en su fe en Cristo. Jackie, mija, pasa acá. Te pregunto, Jackie, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Amén. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si viera con qué emoción bajan al agua, que el gozo. Vamos a llamar a la última, a la última que se bautiza el día de hoy, a la mayor de la familia Fernández de Lara. Dios les dio la bendición, el privilegio, en su santo matrimonio, en el fruto de ese amor, de engendrar, de tener 3 hijas, 3 princesas, y la mayor de ellas es Vanessa Fernández de Lara. Pásale, mija. He tenido la bendición de pastorearlos durante estos años. A 2 de ellas estuve predicando en sus quinceañeras. A 2 de ellas las casé. La primera que casé fue a Vanessa, que está aquí. Ahí está Benito, el esposo. A la segunda que tuvimos la oportunidad de casar en santo matrimonio, a Adriana Fernández de Lara. Y el día de hoy tengo el privilegio de bautizar a las 3. Primero hemos bautizado a Adriana y hoy se bautizó a Londra, y por último Vanessa. Aquí, mija. Vanessa Fernández de Lara, siguiendo la fe de su mamá y de su papá, de nuestro Señor Jesucristo. Vanessa, el día de hoy te pregunto, ¿has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Amén. Amén. Yo te bautizo con la autoridad que el Padre me ha delegado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
cantar y a dejar este canto en las manos del Señor, que todos podamos unánimes alabarlo. Amén. Agua Él no cambió, los ojos de ciegos abrió, nadie es como tú. No, no hay. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas, nadie es como tú. No lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Señor, gracias por
traernos a tu casa, Señor. Gracias por el privilegio que es ver jóvenes dando el testimonio de que son fieles a ti, Señor, de que van a seguir tus pasos, Padre. Siendo luz en un mundo de oscuridad, es a lo que tú nos enviaste, Señor, para que otros puedan ver tu luz, Señor, esa luz que brilla, esa luz, Señor, que resplandece y permanece. Ahora, Señor, que nosotros podamos brillar para ti en cualquier lugar que estemos. Como hijos tuyos podamos ser esos hijos que tú quieres que seamos, Señor. Que podamos ser de bendición a otros. Que esta semana donde nosotros nos encontremos siempre llevemos tu cruz, el sacrificio tuyo, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos despedidos.